Esta fue sin dudas la imagen del segundo día en el Shakedown en Barcelona, en estos test de pretemporada a puerta cerrada, en los que Isaac Achar terminó su participación. Recordemos que había disputado todo el día uno. El día 2 con lluvia se lo dividieron con Max Verstappen. Por la mañana Max, por la tarde Isaac Achar. Y si bien Verstappen había sacado una pequeña bandera roja por ensuciar la pista a la mañana, a la tarde fue todo realmente complicado y complica el futuro de los test de Red Bull de cara a lo que se viene en este shakedown. ¿Por qué? Porque terminó contra las barreras en la última curva el piloto francés en lo que era su segundo día arriba de Red Bull como compañero de Max Verstappen. Y la verdad que me vienen flashes de 2019, que ya voy a hablar de eso, pero en una pista complicada en la que solo rodó Ferrari y Red Bull en el segundo día, el equipo de Milton Keynes realmente está muy al límite con el tema de las piezas y esto lo puede complicar y hay dudas sobre si van a poder completar o no, poder rodar ese día que les queda, porque recordemos que es el único equipo que ha disputado los dos primeros días de estos test de pretemporada en Barcelona y así terminó contra las barreras Hatcher destrozando toda la parte trasera de su RB22, daños importantes que pueden llegar a afectar más. ¿Y por qué digo que me viene a la cabeza flashes? Porque me voy a 2019 y tenemos esta imagen de Gasly en los test de pretemporada en Barcelona, en su debut en Red Bull, y terminaba de esta manera el piloto francés en lo que era su segunda temporada, el inicio de su segunda temporada en la categoría Fórmula 1, como lo está haciendo Hatchar a los mandos de Red Bull, y terminó de la misma manera. Recordemos que ese año para Pierre terminó realmente muy mal, fue bajado a mitad de temporada. Esperemos no pase lo mismo con Isaac Hatchar, pero un error que le puede costar bastante tiempo de trabajo al equipo de Milton Keynes, con una imagen muy clarita de cómo terminó el coche, donde se ven incluso las nuevas luces, ese sistema de LED que tienen en los espejos, que obviamente en caso de accidente también se encienden, que era para el tema de lluvia, pero que cuando te das un golpazo también se prenden, y así fue como terminó sacando la bandera roja sobre el final de la práctica, ¿no? Y terminó temprano la práctica porque eran en los últimos 30 minutos y ya no se reanudó. Así que una lástima tanto para él como para el equipo Red Bull. Pero ¿por qué hay dudas de esto? Porque se ha informado por parte de The Race que acá están informando, Red Bull no está seguro cuándo va a poder preparar o reparar el nuevo monoplaza tras el accidente del martes de Isaac Hadjar. ¿Por qué? Porque la idea de Red Bull al parecer era rodar lunes, martes, miércoles y volver rápidamente a la fábrica a seguir trabajando en la evolución de estos coches, aprovechar los primeros días, recopilar toda la información y así ir derecho para Milton Keynes y seguir trabajando en el coche. Hatchar, como dijimos, terminó de espaldas en la última curva del circuito de Barcelona, lo que dice la nota, tras lo que parece haber sido un error del piloto en lluvia, porque se informaba de que no se sabía si era un error del piloto, si no era un error del piloto. Bueno, están confirmando prácticamente que fue un error del piloto francés en esa última curva, una curva, recordemos, son dos curvas rápidas a derecha, y lo perdió y terminó contra las protecciones. No se ha informado tanto la gravedad del impacto, pero como vemos, ¿no? En la imagen prácticamente es la zona más sensible del coche, la que pegó, que es la parte trasera, donde tenés también la suspensión, donde puedes afectar al motor. Así que es un impacto que no se vio a qué velocidad fue, pero el daño es considerable teniendo en cuenta que los equipos están muy limitados con las piezas en este momento, y lo que principalmente le piden a un piloto es que no choquen el coche. Por suerte para Hatchar ya no está Marco dentro del equipo Red Bull, porque si no podría ser complicado o podríamos estar hablando ya de las cosas que sale a decir Helmut Marco. Pero esto, como dijimos, provocó la finalización anticipada del segundo día de pruebas. Ese coche Red Bull que, bueno, veremos si continúa esa maldición del segundo coche. A Red Bull solo le queda un día de pruebas, es lo que decíamos, ya han utilizado dos de los tres permitidos, mientras que, por ejemplo, Aston Martin y McLaren ni siquiera han rodado, que tenía pensado sobre todo McLaren rodar en el día 2, pero no lo hizo porque llovió, entonces eso le podía afectar a su programa. Y hablando de la flexibilidad que tiene Red Bull, ahora tiene para elegir si correr miércoles, jueves, viernes, es lo que dice la nota. Significa que el accidente podría darles tiempo para reparar el coche y volver a correr. Miki dijo que el equipo solo podría hacer lo mejor que podía para reparar el coche y ver qué venía después, es lo que dijo Lauren Mikis. Es posible que al ser los coches tan nuevos Red Bull tenga escasez de repuesto. Miki declaró, en Red Bull estamos deseando tener la próxima oportunidad de competir, pero es algo que estamos analizando ahora. Esperamos obtener respuestas más adelante, lo que dijo el director.
La prioridad ahora mismo, mientras hablamos esta noche, es evaluar los daños en el coche, ver en qué términos da la oportunidad de correr en los próximos días. Solo nos queda un día, por lo que debemos asegurarnos de jugar esa carta con cuidado y es un análisis que aún llevará horas. Eso al menos sugiere, bueno, que Red Bull va a estar, bueno, trabajando a full previo al día, ¿no? Lo que va a hacer evaluar el daño, cuáles son las opciones, qué día de carrera podría ser más factible si tiene lo necesario para poder hacer esas reparaciones y eso por ahí es lo que preocupa un poquito de cara al tercer día, ¿no? El accidente de Hachar dice fue un revés desafortunado después del primer día muy alentador, que había completado muchas vueltas, había terminado como el piloto más rápido, que si bien siempre hay que tomarlo entre comillas, había dado más de 100 vueltas. Así que una lástima para el piloto francés que se llevó su primer accidente o su segundo accidente previo al inicio de una temporada, porque recordemos que en Australia también chocó antes de que inicie la temporada, porque chocó antes de que se ponga el semáforo en verde. Bueno, es el segundo accidente que tiene previo al inicio de una temporada, este fue bastante más temprano, pero la realidad es que no es lo ideal, teniendo en cuenta de que sobre todo hay que ver qué tan contento estará Max Verstappen, que le falta un día completo, que estaban esperando para hacer un día completo. Se dividió el programa de Red Bull para poder llegar de la mejor manera para Max Verstappen, que tenga un día completo en seco. Y hay que ver cómo está, si puede llegar con las piezas, porque muy, muy al límite es lo que está informando Lauren Mickey. Las condiciones fueron muy complicadas esta tarde, fue muy desafortunado que terminara así, pero es parte del juego lo que dice Mickey. Estas dificultades llegaron después de un día muy muy positivo en términos de cantidad de vuelta. Isaac pudo completar con el auto y en términos de aprendizaje, desarrollo y retroalimentación. Recordemos que es un solo coche el que tienen los equipos que lo van rotando los pilotos. No es que tienen dos coches y cada piloto tiene su coche. No, tienen un solo coche que es el que van usando en los test de pretemporada y así es como se trabajó. Si hay algún efecto colateral, ya sabemos que puede costarle a Verstappen, dado que solo había tenido medio día el martes y le queda un día entero, ¿no? Es importante obviamente para Max poder seguir girando con el coche, poder seguir trabajando con ese RB22 y sería, yo creo, un inicio con el pie izquierdo si no puede el piloto neerlandés poder llevar a cabo ese día completo del test, tanto para él como para Red Bull, porque sabemos que Verstappen es el mejor sensor que tiene un coche de Fórmula 1, el mejor piloto actualmente y es quien lidera el equipo y quien necesitas que gire más, sobre todo comparado con Hatcher. Entonces necesitan que Verstappen gire en seco, giró un poquito en seco al principio del día, después llovió, pero no tiene mucha información el piloto neerlandés. Solo hicimos una carrera en seco antes de que empezara a llover, por eso una tanda en seco con Verstappen. De todos modos nos pareció que era interesante girar bajo la lluvia, también con estas reglas, obviamente todo es nuevo. La lista de verificación es demasiado larga para completarla en solo unos días de Barcelona, por lo tanto siempre será una cuestión de prioridades, intentar ser flexibles, adaptar el programa a medida que surjan dificultades o cuando encuentres una dirección interesante. Y acá estamos viendo una imagen en lluvia, en lo que obviamente se espera sea el único contacto que tengan en lluvia previo al inicio de temporada. ¿Por qué? Porque recordemos que en Bahrein no llueve nunca. Pero sí estoy viendo esta imagen y la estela que levantan estos coches también es importante. Ahí estamos viendo la imagen de Max Verstappen en un coche que está, bueno, te decía que iban a levantar menos spray por los neumáticos más angostos, el tema de que no haya tanto efecto suelo, pero ahí estamos viendo, si bien es una imagen detenida, que la verdad es que siguen levantando bastante spray, sobre todo cuando hay bastante agua en pista. Así que veremos, pero en este momento, como dijimos, hay dudas de lo que pueda pasar con Red Bull en el resto de la pretemporada. Si se pierde o no dependerá de qué cantidad de piezas de repuesto, el daño que tenga ese coche y si pueden repararlo o no. Si no, se irá prácticamente con 2 días de pretemporada del equipo Red Bull. Cierro por acá con este video, déjame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.